Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión de comercio internacional en la plataforma de Classroom. Descargué una nueva actividad y quiero ser muy específico en esta situación para que no se vayan a confundir respecto a la actividad que tienen que realizar. Primero, antes que nada, ¿ya vieron la actividad o algunos ya la realizaron? Ya. ¿Sí? Sí. Ok, correcto. Otra cosa específica y muy importante, les pedí ejemplos de comercio internacional. No se vayan a revolver entre comercio internacional y comercio exterior. ¿Creen que sea igual o creen que haya una diferencia como tal? Me gustaría escuchar respecto a esa situación. Sí, Jocelyn. ¿Quieres aportar algo al tema, Jocelyn? No, profe, se me fue la manita por accidente. Okay. A ver, chicos, ¿será lo mismo comercio internacional que comercio exterior? No. ¿No? ¿En qué radicará la diferencia o cuál es su principal diferencia entre una y otra descripción de temas? Comercio exterior es nada más que el país saca, ¿no? Y comercio internacional, o sea, que entra y sale al país producto. Que entra y sale, pues, en este caso viene siendo importaciones y exportaciones directamente, pero hay más referencias más específicas. Les digo porque sí quiere que quede claro en esta cuestión, para que no vayan a poner actividades que sean relacionadas directamente al comercio exterior, y yo les estoy solicitando actividades relacionadas al comercio internacional. Profe, ¿puedo comentar algo Sí, claro. Pues buscando en internet dice que el comercio internacional es el conjunto de estudios y operaciones comerciales entre dos o más países en los cuales hay intercambio de mercancías. Y el comercio exterior es el conjunto de estudios y operaciones comerciales expresados en términos, leyes y normas nacionales. Ok. Y en tus propias palabras, ¿qué le entendiste a esa definición que encontraste en Google? Pues más o menos como dijo la compañera, creo. La verdad no le puse mucha atención. Ay, ¿Qué radicará en eso que dijiste? O bueno, lo que nos compartió su compañero, ¿qué radicará la diferencia en ese cuestionamiento? Aparte de leyes y todas esas cuestiones que se manejan internamente en un país, ¿cuál sería de las principales diferencias entre comercio exterior y comercio internacional, chicos? ¿O creen que nada más es un juego de palabras? ¿O creen que realmente es un modismo o es similar o es igual o realmente sí hay una diferencia respectivamente? A ver, los escucho. Como dijo el compañero, que el comercio internacional es entre dos o más países, entonces significa que, o sea, que hay más apoyo. No nada más es venta, compra y venta con un solo país. Ok, no nada más es compra y venta con un solo país. Ok, Damaris, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna diferencia, que diga que no sea igual o que comparta, que diga, no, pues para mí es exactamente lo mismo? Profe, yo Sí. pienso aquí sí en comercio exterior es más, bueno, basado en todas las palabras de nuestro compañero, es más amplio. Digo, el internacional, ¿El comercio porque exterior? es a nivel mundial y lo que es el comercio exterior lo vemos aquí en Nuevo Laredo, en las fronteras, no tan abierto.
Ok, entonces para ti el comercio exterior, para empezar, sí es diferente desde tu punto de vista. En segunda, el comercio exterior es más abierto en ese aspecto. El internacional es más abierto en que Ok, puedes hacer negociaciones de todo lo que se basa. Y en el comercio exterior nada más tienes aquí pura frontera. No puedes negociar más adentro no sé, pues del mundo. No puedes negociar más adentro más que aquí con el país vecino que tienes. ok, correcto. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más, chicos, de los que tienen levantada su mano? Guzmán. El comercio exterior es ejercido por el gobierno y el internacional por empresas, personas físicas o instituciones. Ok. El comercio exterior es ejercido por el gobierno, el internacional por empresas, ok, en determinado Instituciones momento, o personas físicas. ok, en determinado momento también. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? De hecho, trajimos este tema, en este caso, a discusión o para comentar, más que nada por la actividad que les puse, para que no se vayan a revolver en ese aspecto, entre comercio exterior y comercio internacional. En este caso, el comercio internacional, pues como lo han dicho varios de sus compañeros, tiene que ver en relación directa el intercambio comercial, a lo mejor de un país hacia el mundo, ahora sí, hacia muchos países, no nomás en relación, en este caso, con un solo país y otro país, no bilateralmente, sino que más que nada en cuestiones multilaterales. No intervienen cuestiones internas directamente del país, como la políticas exteriores, en este caso. Es más que nada cuando, por ejemplo, dice Estados Unidos comercializa o exporta a varios países o diversos países trigo, naranja, petróleo, etcétera, etcétera. Están involucrados más de un solo país como tal. Obviamente también intervienen organismos supranacionales, como lo dijo la compañera. Entonces, a eso más que nada se enfoca directamente el comercio internacional. El comercio exterior se trata ahí sí directamente de exportaciones e importaciones, pero visto desde un punto de vista un poquito en menor perspectiva también. Ahí entran las empresas multinacionales, porque las empresas, recuerden que son internas de un país, las franquicias, no tanto en internacional. Ahí en esta cuestión del comercio exterior, obviamente es el intercambio de un producto con un país nada más, no involucrando a demás países en este sentido. Una empresa, cuando obviamente va y realiza una inversión extranjera directa a otro país, eso es comercio, en este caso, comercio exterior. Exportaciones e importaciones directamente de un país hacia otro país. Entonces, cuando involucramos leyes, normas, política monetarias, políticas exteriores, estamos hablando de comercio exterior. Cuando involucramos la relación de un país con más países, multilateralismo, entonces ahí estamos hablando de comercio internacional. Digo, para que no se vayan a confundir en relación a esas dos cuestiones, no es lo mismo, aunque parezca similar, realmente no es lo mismo, ni tampoco en la cuestión mundial es lo mismo. En este caso sí hay diferencia, y en las actividades que se relacionan tanto uno como en el otro, sí hay bastante diferencia en ese aspecto. Entonces, para que no se vayan a equivocar y quede un poquito más claro lo que tienen que poner directamente en información a la actividad que se les cargó en claro. Ok, ¿dudas en este aspecto, chicos? Ok, entonces continuamos. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Profe, buenos días. Sí, Yo buen no día. puedo entrar a la primera reunión porque no tengo internet y estoy batallando. Ok,
Sí, nada más los que, bueno, ya saben el procedimiento, los que... Profe, Sí, sí, escuchamos. Sí, de hecho, o sea, ya saben el procedimiento, chicos, los que batallen por alguna ok, cuestión de y es que internet estoy o con algo. datos y me falla a veces. Ok, sí, sí entendemos esa situación. Ya nada más cuando tengan tiempo, oportunidad, en este caso, pues vean los videos, manden evidencia de favor de que ya vieron alguna sesión en la que no pudieron estar presentes. No hay ningún problema por esa situación, siempre y cuando vean los videos, porque obviamente sí es importante lo que se platica, lo que conversamos, lo que se expone en las clases. Entonces vean los videos, envíen evidencia, no simplemente nada más digan, ok, ya vi la primera sesión o ya vi la segunda, que es la que me hizo falta. No, pues obviamente envíen evidencia de que ya lo hicieron para que se les valga íntegramente su asistencia, no hay ningún problema por ese sentido. Que recuerden poner su nombre completo en el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia, por favor. Ok, entonces tenemos ventajas y desventajas. Obviamente sabemos de antemano que no existe ni una nación que pueda considerarse como tal autosuficiente. Nos dice que así, misma que no necesite del consumo y apoyo de los demás países. Nos dice que aún las naciones más ricas necesitan de los recursos de los cuales carecen y que por medio de negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas. De antemano eso ha sido muy repetitivo en esta cuestión. No todos los países en este caso, son autosuficientes y necesitan obviamente más que nada en esta situación de materia prima de otros países, porque pues no son capaces a lo mejor de producir un cierto artículo, un cierto producto, porque pues es ineficiente, en este caso carecen de algún tipo de material que otros países sí lo pueden tener en su determinado momento. Entonces ahí entra la cuestión, por eso más que nada son la cuestión de los tratados, de los acuerdos comerciales, no simplemente el hecho de querer ser bondadoso y ayudar a otras economías internacionales a que crezcan, sino por el mismo beneficio propio de la nación para seguir produciendo y que sus empresas en determinado momento obtengan el recurso, en este caso, el recurso de materia prima, el recurso natural que están necesitando para seguir produciendo y obviamente comercializar a un nivel globalizado como tal. Pues obviamente tenemos muchas rutas de comercialización a nivel internacional, muchos puertos, obviamente, cuestiones entre España más que nada y Europa, y que han existido durante muchos siglos, desde que obviamente se puede decir, no se descubrió América porque pues América ya estaba ahí como un continente, se descubrieron más que nada las rutas en ese aspecto, cómo accesar al continente. ¿Es mentira o es una mala interpretación que digan, se descubrió América? Pues América ya estaba realmente, a lo mejor para ellos era un mundo nuevo, pero pues ya existían civilizaciones en su momento, descubrieron rutas, trazaron rutas nuevas, obviamente eso sí se descubrió, rutas de acceso obviamente pues más directo. Entonces, a raíz de toda esa cuestión, pues el comercio internacional se vio más apegado a esa cuestión de intercambio de mercancías generalizadas. Obviamente tenemos algunas generalidades en cuanto a estructuras económicas y a algunas etapas de la comercialización en relación directamente al comercio internacional. Y dice Tamames, a partir de 2001 en su obra Estructura Económica Internacional, señala que del siglo XVI a los tiempos actuales se distinguen o se han distinguido 4 etapas. La primera de ellas es el mercantilismo, después el librecambismo, el bilateralismo y después el multilateralismo. ¿A qué nos referimos con el mercantilismo? Pues obviamente fue la primera corriente de pensamiento que se ocupó del comercio internacional durante la etapa de transición de la economía feudal hacia la economía capitalista comercial.
¿qué es el mercantilismo? Obviamente fue un conjunto de políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa, principalmente en los países más poderosos como Inglaterra, Francia, Holanda, España y Portugal. Obviamente, ¿cuáles eran las principales ideas que a esta corriente hacían frente? Que la prosperidad de una nación o estado depende del capital que pueda tener. Obviamente, entre más capital, pues ellos decían que dependía obviamente la prosperidad de una nación. Entre más territorio tuvieran, entre más recursos, entre más dinero, pues era más poderoso el imperio de una nación en un determinado momento. Obviamente el mercantilismo es una doctrina nacionalista. El Estado juega un papel importante en la dirección y realización de la política económica, concede mucha importancia a los metales preciosos, pues es lo que buscaban realmente. Recuerden que antes el oro y la plata pues era lo más codiciado a nivel internacional, por eso en las colonias obviamente americanas fue lo que más se hizo saqueo de oro y plata hacia los demás países. Entonces, también la obtención de metales preciosos mediante una balanza comercial favorable o a través de la explotación mineral, obviamente altos impuestos a la importancia de artículos manufacturados y a la exportación de materias primas. Recuerden que pues para ellos en determinados momentos, por las mismas guerras que ocurrían en Europa, por la lucha de poderes, las luchas de territorios, pues mermaban sus recursos naturales. Obviamente Europa carece de mucha cuestión de recursos naturales y eso lo encontraron en colonias americanas, donde de aquí obviamente se importaban pues cuestiones de materiales preciosos, frutas, verduras, materia prima, madera, vegetación, etcétera, etcétera. Obviamente que pues les era favorable directamente a los países europeos para seguir acrecentando su dominio ante otras civilizaciones. Obviamente favorece a la exportación y desfavorece a la importación, sobre todo mediante la imposición de aranceles. Entonces se imponían aranceles. Entonces esta cuestión de que pues, tú quieres en determinado momento introducir algún tipo de mercancía a mi territorio, pues te voy a cobrar un arancel elevado para que pues no puedes interrumpir mi poderío interno, mi economía interna. Si lo quieres hacer, pues tienes que pagar en determinado momento por la comercialización que quieres hacer, específicamente en diversas mercancías. Dice que el comercio exterior, en la misma etapa del mercantilismo, es una actividad más importante que el comercio interior y la industria es la actividad económica más importante. Una población numerosa es un factor esencial para la riqueza y el poderío nacional, ya que proporciona mano de obra barata. Dice, las colonias deben ser fuente de materias primas para la metrópoli y mercado para sus productos manufacturados. De hecho, hasta hoy en día, si ustedes analizan bien esta situación, no hemos desvinculado muchas de estas cuestiones. ¿En qué relación? Todavía, obviamente, las demás corrientes siguen teniendo parte de mercantilismo. ¿Por qué? Porque se sigue exportando, se sigue importando, mantenemos aranceles como tales también. En este caso también los países menos desarrollados, que es lo que brindan, pues siguen brindando materia prima y siguen brindando mano de obra barata para, en este caso, para que los países a lo mejor ya no se ve como metrópolis, ya no nos ven como colonias, pero en determinado momento pues sí nos buscan esa parte de materia prima y mano de obra barata para su misma metrópolis o para el país más desarrollado en sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente eso les va a permitir seguir produciendo artículos manufacturados como tales y a ellos les va a seguir obviamente brindando la oportunidad de seguir exportando y al precio que ellos desean también. Entonces seguimos viviendo características obviamente que son parte o fueron partes del mercantilismo en los siglos obviamente donde tuvo su mayor apogeo.
Otra corriente también es el librecambismo. ¿A qué nos referimos con esa situación? Obviamente se dio a raíz de la situación del capitalismo industrial iniciado a finales del siglo XVIII a raíz de la revolución industrial en 1789, que da lugar a una etapa de disminución de las restricciones al comercio. Nos dice que en esta etapa las relaciones económicas dan lugar a un comercio internacional sin trabas y sin obstáculos para el movimiento de los bienes y los recursos productivos como capital y el trabajo. Después viene el bilateralismo. ¿A qué nos referimos directamente con el bilateralismo? Nos dice que surgió en la primera parte del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El comercio se realiza amparado en acuerdos o convenios que fijan restricciones y establecen derechos, en este caso el intercambio de productos entre un país con otro, excluyendo obviamente a los demás. Es, como dice muy coloquialmente, nada más ping pong, nada más entre dos, no intervienen otras cuestiones, puede ser directamente entre dos países y por lo regular lo realizaban o se realiza entre países más que nada pegados en cuestión regional, pegados en fronteras, y obviamente están excluyendo pues, a los demás países. ¿Por qué? Pues nada más realizan intercambios comerciales entre dos países exclusivamente. Nos dice que es el intercambio de bienes y servicios entre dos países mediante negociaciones o acuerdos gubernamentales. Entonces hasta la fecha se sigue dando el bilateralismo cuando simplemente dos países nada más llegan a un acuerdo. Ya para que sea un tratado en este caso, también se estipulan dos países, pero por lo regular, al realizar un tratado de libre comercio, por lo regular se están contemplando la mayoría de las veces, para que sea más equilibrada esta situación, más de dos países como tales. Entonces, en esta cuestión del bilateralismo resalta un sistema que restringe el comercio de las naciones involucradas, impidiendo el libre flujo de mercancías y por lo tanto los beneficios de la especialización internacional. Es opuesto, este es total opuesto al multilateralismo o al comercio libre. Simplemente es dos países que dicen, ok, a mí me sirve lo que fabricas, o a mí en determinado momento me sirve tal el recurso, obviamente natural, lo vamos a negociar, lo vamos a intercambiar, a lo mejor yo te intercambio por alguna situación, o yo soy tu único comprador también, nada más me vas a vender a mí, porque ese recurso a mí me es indispensable para producir ciertos artículos. Entonces no deja más, obviamente, más allá la especialización internacional, no deja comercializar libremente, y más que nada en esta cuestión a lo mejor no muy propia como tal, pero es lo que ejerce Estados Unidos sobre México en determinada situación. Tenemos obviamente tratados de libre comercio con otros países, pero nuestro principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, ok, lo que no me sirve a mí, lo que no te quiero comprar, pues es lo que puedes vender a otras partes del mundo, pues simplemente, y más que nada es una base de un bilateralismo que ejerce México, Estados Unidos, en este caso Estados Unidos, México. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de las mercancías, la mayoría de lo que producimos nosotros como país, pues se va directamente a Estados Unidos, es nuestro principal consumidor. Entonces, obviamente es la parte o la cuestión opuesta directamente al multilateralismo, que lo que producimos lo podríamos comercializar directamente sin pedir autorización ni permiso ni de muchas denominaciones, como se le puede decir, a cualquier país del mundo como tal que lo ocupe en determinados momentos también. Pero dice que este sistema de convenios bilaterales ha prevalecido hasta la actualidad, como le veníamos comentando. Dice, aunque en los últimos años las negociaciones se han manifestado en un fenómeno conocido como la globalización. Entonces, a raíz de esta cuestión de globalización,
pues obviamente varios países pues ya están diciendo, ¿sabes qué? Pues ya no me conviene directamente estar negociando nada más con un solo país, me conviene tener una apertura comercial y comercializar directamente con muchos países, no simplemente con uno. Y aquí pues es la cuestión de la economía. Muchas veces pues obviamente lo que le beneficia a un determinado país es lo que en determinado momento va a ejercer como tal, le va a vender pues obviamente al mejor postor, al que más pague o al que mejor redituabilidad le esté ofreciendo en su determinado momento. Tenemos la parte opuesta, que es el multilateralismo, y obviamente pues aquí entran ya muchas y diversas instituciones supranacionales, gubernamentales y otras cuestiones que son opuestas directamente al bilateralismo. Obviamente es el comercio entre muchos países. Este comercio no está restringido por acuerdos de preferencia bilateral. Tal tipo de intercambio que es el que estimula el GATT, en este caso es un organismo internacional, y otros organismos internacionales como tal, y que permiten comprar las ventajas comparativas del comercio internacional, pues los compradores pueden escoger los proveedores que ofrezcan más bajos precios o mejor calidad y exportar sus productos hacia donde exista demanda para ellos. Es una apertura internacional de todos los productos que se producen a nivel mundial, no estar directamente casados o relacionados con simplemente un mercado, sino estar aperturados a muchos mercados. Estados Unidos sí quiere ejercer ese dominio bilateral hacia algunos países, pero su apertura comercial es multilateral. Estados Unidos obviamente exporta, como lo vemos, ejerce una exportación multilateral también, y también una importación como tal. Él sí vende e importa de muchos países, pero quiere ejercer la bilateralidad. En este caso, pues la ejerce con México, decir, no, nada más me vas a vender ciertos productos a mí, no lo vendas a nadie más porque son de mi utilidad. Pero pues ellos sí pueden comercializar productos, recursos, capital como tal. Lo vemos en las cuestiones de empresas multinacionales, lo vemos en cuestiones de franquicias, en recursos como el petróleo, electricidad, etcétera, etcétera. Él ejerce en este caso un dominio multilateral, obviamente en la cuestión de exportaciones e importaciones, pero hacia otros países, un dominio también bilateral, porque regula, quiere ejercer el poder de ciertas mercancías que le son indispensables para ellos en determinado momento. Obviamente tenemos el organismo supranacional, que es el GATT, que es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, y este es un tratado multilateral creado en la Conferencia de La Habana en 1947, firmado obviamente en 1948 por la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias, y está considerado como el precursor de la Organización Mundial del Comercio, se hace la OMC. El GATT era parte del plan de regulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional. Entonces, toda esta cuestión de la globalización, como sabemos de antemano, nació o ya empezó a trascender más formalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por el apoyo que se tenía que ejercer entre varios países para obviamente levantar las economías que en determinado momento pues quedaron devastadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial, no obviamente en cuestión de, muchas veces en cuestión de infraestructura, sino también, pues obviamente sabemos de antemano qué es lo que trae una guerra: desgaste de infraestructura, desgaste mental y desgaste político, y mucho más desgaste monetario. ¿Por qué? Porque pues obviamente toda la cuestión monetaria, todo el dinero se va directamente a inversiones bélicas, inversiones de municiones, bombas, etcétera, etcétera, y pues obviamente los países quedan desgastados en su debido momento, y por eso se acrecentaron todas estas situaciones de bilateralismo y multilateralismo como tal. Aparte del GATT, pues obviamente y de la OMC, hay otras instituciones que regulan
estas situaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tenemos el Banco Mundial también, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tenemos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tenemos la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Organización de las Naciones Unidas como tal, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana del Trabajo. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, chicos, referente a estos temas. ¿Alguien que quiera aportar más a estos temas directamente? Sí, Eduardo, te escucho. ¿Tienes algo que compartirnos, Eduardo? Entonces, simplemente nada más. Un error de dedo. Ok, entonces, si no hay algo que aportar, seguimos, chicos. Recuerden que se toma participación en las sesiones, ¿eh? Algunas características que favorecen este proceso, obviamente una de ellas es la disminución de requisitos para el comercio exterior. Otra de ellas es que se tiende a existir la libre movilidad y circulación de los capitales entre la mayoría de los países. También las transacciones económicas se formalizan en tiempo real utilizando medios electrónicos y el desarrollo acelerado de los países que han elegido un sistema de apertura. Entonces, todo esto nos ha traído como tal la globalización. Una de las cuestiones importantes en esta cuestión de comercio internacional, pues obviamente son los indicadores macroeconómicos, como lo comentamos anteriormente. Uno de ellos, para que exista globalización en algún país o que exista inversión extranjera, son las franquicias, y hay ciertas franquicias que marcan pauta en determinado momento si el país está globalizado o realmente no está globalizado. No sé si ustedes sepan alguna franquicia o alguna empresa multinacional que exista en los países que digan, ok, si está esta franquicia como tal, directamente dicen, ok, el país ya entró a una apertura económica o el país realmente sí está en una globalización mundial. ¿Alguna de las franquicias que ustedes recuerden o hayan escuchado en sus investigaciones que digan, ok, si esta franquicia está en este país, el país lo consideramos que tiene una apertura comercial? ¿Alguna franquicia que ustedes recuerden, chicos? Hay una muy famosa a nivel mundial, créanme. McDonald's. Es correcto, McDonald's. No sé si bien o mal, pero se utiliza, o sea, económicamente hablando la utilizan, o sea, se utiliza, es una de las primordiales en determinado momento. Dicen, ok, si hay un McDonald's, ok, ese país sí está industrializado. Coca-Cola. Marcas como tales, Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, así es, Genaro, Coca-Cola y Pepsi Sería también. Bimbo. Bimbo no tanto así, porque Bimbo no existe en muchos países. No, más bien dicho Kentucky, Burger King, el Subway. Sí, de hecho la mayoría de las franquicias americanas son de comida. Son de comida rápida, pero la más representativa a nivel internacional que digan, ok, esta franquicia existe en este país, es McDonald's. O sea, los economistas, los países, los estudiosos relacionan, ¿existe un McDonald's? Ok, perfecto, si existe un McDonald's, ese país tiene apertura económica y está globalizado. Entonces, McDonald's hay, específicamente como empresa, como marca, pues sabemos de antemano si existe Pepsi, si existe Coca, ok, tiene una apertura comercial el país.
otras marcas que podemos hacer partícipes, pues hay muchísimas en sí como tal, pero las más representativas en empresas es McDonald's, como les digo, y en más representativas comercialmente hablando como un producto o un artículo, es la cuestión de Pepsi y Coca-Cola en su determinado momento. Entonces, son marcas muy apropiadas o muy identificadas con la globalización mundial. Ok, Dalia, ¿tienes algo que aportar, alguna duda? Profe, yo leí que McDonald's no tuvo éxito en Bolivia. Ok, que no tuvo éxito en Bolivia. Ajá, que fracasaron sus 8 tiendas ahí. De hecho, hay en lugares donde no ha tenido éxito. Por ejemplo, en la parte de Tampico, así de simple, en Tampico han cerrado una y otra y otra y otra vez. O sea, de todas las sucursales que había, nada más hoy queda una, que es en la avenida Ejército Mexicano. Hay kiosquitos donde venden la variedad de postres, pero en sí, en la ciudad de Tampico, en la parte de Tampico, Madrid, Altamira, realmente McDonald's no pega como tal. ¿A qué le debemos? No sabemos realmente, pero no pega. No sé si porque es otro tipo de mentalidad, de costumbre, o se prefiere más que nada la comida doméstica, restaurantes más de comida no tan elaborada manufacturamente, pero sí, realmente en esta parte del sur de Tamaulipas, por lo regular han cerrado una y otra vez los McDonald's que se han puesto también. Entonces, sí, obviamente Bolivia en este caso no tiene, pero pues en su momento tuvo y lo consideramos como una apertura comercial. A lo mejor obviamente hay empresas que pegan y productos que pegan y no pegan a nivel internacional, pero simplemente ya abarcaron ese mercado en su debido momento. Ok. Gracias, Dalia. Ok, chicos, ¿alguna otra, un otro comentario que quieran realizar respecto a este tema? Ok, entonces continuamos. Obviamente, dentro del comercio internacional tenemos algunos principios que promueven, todo este intercambio, y hay varios modelos que se basan y que están basados, pues obviamente, internacionalmente. Uno de esos estudiosos es David Ricardo también, obviamente que es uno de los que más aportan directamente a la economía a nivel mundial, junto con Adam Smith. Obviamente, David Ricardo fue un ardiente liberalista, partidario de las políticas económicas que impulsarán el crecimiento económico a base de garantizar a los capitalistas altos márgenes de beneficio. Dice, de manera que vino a teorizar el proceso de revolución industrial británica y nos aporta una teoría, la teoría de la ventaja comparativa. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Ahorita les mando el link para la tercera y última sesión. Vayan meditando un poquito las cuestiones o preguntas que tengan en relación al seminario de investigación. Nos vemos en un ratito más y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, chicos. Ahorita nos vemos un ratito más. Profesor, ¿ya me puede escuchar? Sí, sí te escuchamos. Creo que tuve problemas con el micrófono y tuve que conectar directamente mejor con con los audífonos. Ok, perfecto. Te escuchamos, Eduardo, no te preocupes. Ok, gracias.